¿Ya lo tienen a la mano? ¿Contan? ¿Dónde está? Habemos dos grupos ahora aquí. A los del grupo 02 les avisamos que están sus compañeros también del grupo 08. Entonces vamos a estar trabajando conjuntamente con los dos grupos. ¿Ok? Entonces para que la jefa de grupo ya sabe que cuando pasa asistencia, pues se fija. Ahí también ve quienes tienen su cámara apagada, quién no la tiene prendida. ¿Ok? Entonces nada más para que vean eso, que están ahora los dos grupos ahí conjuntamente. Vamos a trabajar con los dos. ¿Sale? ¿Quién me dice qué es la axonometría entonces? Rápido. Es una forma de la proyección ortogonal. Ok, es una forma de la proyección ortogonal, así es. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Dice, la diferencia estriba en que solo se utiliza un plano de proyección en lugar de dos o más, y el objeto se gira y se inclina desde su posición habitual, de tal forma que se puede observar sus tres caras de acuerdo con la figura que está en el libro. Ok, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Del número infinito de posiciones en que se puede ser colocado un objeto para su representación gráfica con respecto a un plano de proyección, se puede observar que las líneas proyectantes son perpendiculares al plano. Se puede tener otro tanto igual de vistas que varían en las proporciones generales, longitud de las aristas y la amplitud de los ángulos. Ok, ahí está. Entonces vean, nuestras formas planas que teníamos antes era muy fácil representarlas. Simplemente trazábamos nuestros largo, alto, y entonces podíamos nosotros representar nuestra forma plana. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un dibujo sencillo de un cuadrado. Y entonces aquí tengo un cuadrado más o menos aproximadamente. Ya ustedes lo trazan bien con medidas. Ahí está. Entonces yo tengo mi cuadrado. Ahí está. En el cuadrado nosotros tenemos una forma plana, en el cual nada más nos interesa saber sus dimensiones de X y sus dimensiones en Y. Por lo tanto, nosotros tenemos que X lo consideramos como el largo, Y es el ancho. Y ahora nosotros vamos a considerar otro eje más, que va a ser entonces perdón, aquí me equivoqué. Aquí es alto y acá es ancho. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a considerar ahora que nuestros objetos ya dejan de tener una posición nada más forma plan, sino que ahora también nos vamos a poder, como dice ahí, los empezamos a mover, a girar, de tal manera que nosotros vamos a encontrar un número infinito de posiciones de nuestros objetos. Y aquí en este caso yo tengo ese objeto. Aquí con ese objeto, entonces nosotros podemos empezar a trabajar. Tiene unas ciertas caras, tiene un cierto volumen ya. Entonces, de acuerdo a la posición que yo le dé a mi objeto, entonces es lo que yo tengo que empezar a construir y empezar a observar. Tenemos que observar ahora sí ya más a detenimiento que antes. Entonces, nuestros objetos que tenemos de forma plana, vean, es lo mismo que yo tengo aquí. Si yo lo represento una sola cara, como dice su compañero en la lectura, es una forma plana, es un cuadrado. Es la forma de una proyección ortogonal. O sea, ¿qué es una proyección ortogonal? Dijimos cuando se proyectan líneas nada más sobre ángulos rectos, ¿sí? que hagan un ángulo de 90 grados. Entonces yo tengo una posición aquí, tengo aquí esta cara. Pero ¿qué pasa si entonces yo cambio la posición de mi objeto? Si yo considero esta cara ahora, entonces aquí no voy a saber, o bueno, no voy, sí voy a saber la posición de mi objeto.
Pero entonces yo aquí necesito ver qué posiciones tiene mi objeto para poderlo dibujar. Así de que ahora nosotros tenemos que ver no nada más el puro objeto, sino que ahora tenemos que involucrar diferentes cosas. Y para eso tenemos que observar. Y de acuerdo a la posición de mi objeto, es a la cual o en la cual yo tengo que dibujarlo. ¿Ok? Entonces mi objeto me va a decir muchas cosas. Yo tengo aquí mi objeto y en base a lo que yo estoy aquí enseñándoles, ustedes van a poder decirme cuál sería la posición normal de mi objeto para que entonces yo determine cuál sea el largo, cuál sea el alto, cuál sea el ancho. Porque si yo lo cambio así en esta posición, ¿cuál va a ser el largo? ¿Cuál va a ser el alto? ¿Cuál va a ser el ancho? Pues si yo lo cambio en esa posición, va a ser el largo, ahora el alto cambia por el ancho. Pero si yo lo tengo en esta posición, si yo considero este largo, este alto y este ancho. Entonces, vean cuántas posiciones puedo yo tener, son infinitas. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Pues identificar de acuerdo a nuestra figura, de acuerdo a nuestro objeto, tenemos que identificar cuál es la cara o superficie. Nosotros aquí en dibujos se le llaman a estas superficies, se le llaman planos, porque es un plano vertical, un plano horizontal, otro plano horizontal, tengo otro plano vertical y así. Entonces yo tengo también planos inclinados, voy a tener planos inclinados, también tengo planos curvos, ¿sí? Ya son superficies curvas. Entonces todo esto nosotros lo tenemos que analizar y saber dónde, como dice ahí en la lectura que su compañero, dónde me voy a colocar como observador para que yo identifique mi plano de proyección. Y entonces a eso nosotros le vamos a llamar que es una perspectiva. ¿De acuerdo a dónde nos vamos a colocar? ¿Qué proyección le voy a dar a esta cara para que entonces yo observe bien mi objeto? Y lo que nos dice la axonometría, lo que tiene ahí su compañero, si sigue la lectura, por favor, síguele. Estaba leyendo. Las prácticas de dichas posiciones con el fin de obtener aquellas que cumplan con el objetivo de la proyección axonométrica. Esto trae como consecuencia la siguiente, que se clasifican en proyección dimétrica, trimétrica, isométrica y el dibujo isométrico. Ahí está. Entonces vamos a tener 4 proyecciones. Nos están recomendando, pero vean que dice, o sea, hay muchas. Pero las que cumplen con esta de la axonometría, bueno, son 4 proyecciones. ¿Sí? Dimétrica, trimétrica, proyección isométrica y nuestro dibujo isométrico. Entonces nosotros para poderle dar grosor a nuestra figura, darle un volumen a nuestra figura, no nada más es colocarme donde yo quiera o lo que yo crea conveniente. Entonces tengo que analizarlo, todo el conjunto de elementos que tiene cada una de las caras o planos para que entonces yo diga que esta figura tiene esa posición. Y al tener esa posición, entonces ya determino ahora sí cuál va a ser el largo, cuál va a ser el alto y cuál va a ser el ancho. Porque lo acabamos de ver en la caja, si nosotros lo cambiamos, pues cambia el ancho, o va a cambiar el alto, o va a cambiar el largo, de acuerdo a la posición que estemos. ¿Y quién nos lo va a dar? Pues nosotros como observadores y de acuerdo a la mayor información que tengamos de nuestra superficie, de nuestro plano. Y esta superficie se le llama la vista principal o plano principal. Para que nosotros nos apoyemos en eso y digamos, ok, mi plano principal o mi vista principal va a tener un largo, pero también tiene un alto. Y el ancho es la otra proyección que nosotros vamos a tener para darle grosor. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos acordamos de cómo hacer nuestros volúmenes, esto se los enseñaron en la primaria y en la secundaria. Algunos de sus compañeros, de sus maestros, perdón, ¿sí? Los compañeros maestros, les enseñaron que para poder hacer un cubo, ¿sí? Nos basamos en una forma plana, o sea, en un cuadrado. ¿Y qué les dijeron? Pues hagan ustedes su cuadradito. Vamos a hacer su cuadrado. Y entonces de ese cuadrado, si ustedes toman el punto central, pues el vértice inferior lo ponen aquí y lo trabajan hacia arriba. Y de aquí trabajan la mitad. Entonces la mitad de mi otra cara de atrás ocupa la mitad de ese espacio. La mitad de la altura ocupa ese espacio. Yo tengo la mitad para arriba, la mitad para acá y con eso me ayuda a que yo pueda trabajar simétricamente con mis piezas. Y de dos formas planas
Entonces armamos el volumen. ¿Qué les dijeron en la primaria, en la secundaria? Pues nada más las esquinitas, las une las esquinitas. Pues nosotros aquí en dibujo ya no llamamos esquinas, ahora son vértices. Y entonces ya tenemos ahora sí otro plano, ya tenemos un plano horizontal. Vean cómo quedó. Si yo uno este vértice con este de enfrente, estas líneas les llamamos aristas. Entonces vamos a tener las aristas que van a estar formando, o que van a estar formando nuestro prisma, nuestro cubo en este caso, uniendo los vértices. Unimos los vértices con las aristas y entonces me da mi cubo. Y ya tengo un objeto que está dibujado en tercera dimensión. Pero de acuerdo a lo que yo tengo aquí, entonces tengo una forma plana y tengo una proyección. ¿Ok? Entonces nosotros nuestra proyección que tengamos aquí, vamos a poder usarlo de acuerdo al ángulo de nuestras escuadras por facilitarnos el trabajo, así como lo dice la lectura. Por facilitarnos, entonces, yo le voy a dar aquí un ángulo. Si yo realicé este dibujo, así como les enseñé, ¿cómo queda el ángulo? ¿Qué ángulo quedaría aquí? ¿Qué ángulo se imaginan que nos queda en esa proyección? ¿De 45? De 45 grados. ¿Por qué? De 30. ¿Por qué de 45? ¿Por qué de 30? Porque la vista está dividiendo el recto que se junta con la L. Así es. Buen análisis. Tenemos un ángulo recto y lo partimos a la mitad. Y nos está dando entonces 45 grados. 45 grados de proyección. Ahora sí le estamos, ya esto se llama proyección. Lo estamos proyectando. Y con eso obtenemos un volumen. Tengo ya mis formas planas, pero tengo volumen. A esta posición que tiene este objeto, este volumen, se le conoce también que es una proyección caballero. La proyección caballera va a ser cuando yo tenga un ángulo recto siempre como primer plano, como primer posición. Y entonces lo demás se está proyectando. Yo tengo que un ángulo recto, ya sea en este vértice o en el de arriba, en todos tengo un ángulo recto. Entonces esta cara, este plano, también nosotros le podemos llamar que es esta área o esta superficie. Entonces esta superficie que tengo aquí, esta área, está formando, tiene ángulos rectos. Y yo tengo entonces la proyección de 45. Pero no quise que sea la única. Nosotros podemos darle la otra proyección también. Bueno, vamos a hacerlo ya con escuadras, ya para que vean cómo queda, para que también ustedes lo hagan con escuadras. ¿Cuánto le dimos aquí de tamaño? Le dimos 12,5. Acá también tiene 12. Vamos a hacerlo de 12. De 12 centímetros las aristas. Entonces, empezamos trazando el plano vertical y trazamos el plano horizontal. Ahí está. Y le vamos a dar ya la medida, aquí los 12 centímetros. Ahí está, casi ya lo tengo. Ahí está. Y entonces construimos la cara principal, o sea, el plano vertical. Ahí está. Sigue siendo el mismo plano vertical con un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Pero ahora el ángulo de proyección lo voy a cambiar. El ángulo de proyección ahora lo voy a ocupar con mi escuadra, la otra, la de 30 grados. Entonces, cada proyección que yo tenga de mis vértices, lo voy a hacer a 30 grados. ¿Sale? La medida que le voy a dar de profundidad va a ser lo mismo porque se supone que estamos haciendo el mismo cubo. Entonces le vamos a dar los mismos 12 centímetros.
Ahí está. Aquí no se cerró, pues lo hacemos que se cierre. Ahí está. Y trazamos la línea recta. Al construir entonces aquí esta figura, con esa proyección que le dimos, entonces ahora vean lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ve con respecto a la primera? ¿Cómo se ve con respecto a esto? ¿Se ven iguales? ¿Se ve más ancho? Aparentemente se ve más ancho. Tenemos una ilusión óptica. No. Tengo aquí 30 grados. Pero sí, aparentemente se ve más ancho, pero no es más ancho, ¿verdad? Tiene la misma medida. Pero sí se vuelve una ilusión óptica. Al verse así, se ve ya más ancho, la proyección quedó más grande. ¿Sí? Entonces ya no tiene el mismo criterio que tiene este. ¿Ok? Y vean la diferencia. Como yo tracé esta figura, este volumen, le dejé las aristas. Estas aristas se supone que no las veo. Y las tracé con línea gruesa para que ustedes vean la diferencia. Aquí tiene las mismas aristas también esta figura, pero no las he trazado. ¿Cuál figura se entiende mejor? ¿Así como está esta o como está esta otra sin aristas? Ocultas. Estas aristas ocultas. Ya aquí en dibujo las vamos a trazar, pero se van a convertir en línea interrumpida corta mediana, así como lo hicimos en nuestra lámina de líneas. En nuestra lámina de líneas hicimos una línea en la cual eran líneas o segmentos de recta cortos. ¿Ok? Entonces, si se los vamos a poner, debemos de agregárselos forzosamente a nuestros dibujos en las aristas aquí. Y esta arista es la que no observamos, la que queda atrás de la superficie. Y entonces trazamos esta otra. Y vean, son segmentos de recta cortos. Y son las aristas que no estamos viendo, ¿no? Se llaman aristas no visibles. ¿Ok? Aquí vamos a girar tantito porque está a 45. Ahí está. Entonces, las aristas no visibles se deben de proyectar de forma paralela con los planos de proyección que yo estoy tomando. Si yo tomé el plano de proyección a 45, vean, esta es a 45, esta arista también es a 45 y esta a 45. Yo lo voy acá abajo. Si esta arista la tomé a 30, esta es a 30, esta es a 30, entonces las aristas de atrás, que no son visibles, pero sé que existen, aquí, entonces la vamos a trazar a 30 grados. Ahí está. Y esa. Entonces vean, si yo trazo mis dibujos con mis instrumentos y lo trazo con medida, se unen perfectamente bien los vértices de atrás. Aunque yo no los observe, los estoy trazando y los estoy uniendo con los ángulos de mis escuadras. Entonces, no quiero que cuando ustedes luego me enseñen sus dibujos, porque ya ha pasado y pasa cada año siempre, las aristas de atrás no les unen y se ven una chueca, otra se ve para abajo, o las esquinas, estos vértices tampoco quedan bien, porque entonces no trazan bien sus aristas ocultas. Debemos de trazar bien nuestras aristas con nuestros instrumentos y vean que en automático se unen los vértices. No hay problema, pero si no lo hacemos así, no se unen. Y entonces esta pieza está mal. Aunque enfrente se vea una cosa y si por atrás está deforme y no se unen las aristas, esto está mal, no está bien. ¿Ok? Ahora fíjense. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Con qué tipo le dijo que Vamos a hacerlo a 30 grados de proyección esta línea. Acá lo hicimos 45. No, las ocultas. ¿La qué? No, las ocultas, las que se ponen. Ah, las ocultas dijimos que es con línea corta mediana, interrumpida corta mediana. Y es una línea mediana, por eso dicen no es gruesa, no es fina,
es medianita, ¿ok? Esa es mediana. Ahora sí, fíjense, la axonometría, estas dos son caballeras, de nada. Estas dos son caballeras, esta con esto, porque tienen un ángulo recto. Su cara principal en este caso está siendo recta, está sobre la base horizontal. Entonces, a estas dos se les considera que son caballeras, ¿ok? Pero la axonometría nos dice que es una posibilidad infinita de poder nosotros colocar y dibujar nuestros dibujos, nuestras terceras dimensiones. Entonces, lo que nos interesa de la axonometría, como dice ahí, saber los ángulos de proyección. Si yo estoy haciendo esto aquí, esto no es el ángulo. El ángulo que yo voy a proyectar es este. Este sí es un ángulo. Y entonces, en este vértice, tengo aquí un ángulo, tengo otro ángulo. Esto es lo que nos dice la axonometría. Debemos de saber cuál es el ángulo de proyección que le vamos a dar a mis aristas para que entonces yo forme mi volumen. Entonces aquí, si yo tengo, dijimos, un ángulo recto, 90 grados, la proyección tengo 45, ¿cuánto vale este ángulo y cuánto vale este ángulo? Le hacemos un zoom para que lo vean ahí. ¿Cuánto valen los ángulos entonces? Este y cuánto vale este. Por eso es suma y resta de ángulos. Lo hicieron en matemáticas 1, en matemáticas 2, matemáticas 3, geometría y trigonometría, y luego geometría analítica. 45. 45 grados tiene este ángulo. Sí. Pues no, todos están reprobados en matemáticas. Por eso reprueban matemáticas. Analícenlo, observen. Si yo les dije, fíjense, si yo les dije es suma. ¿Cuánto? 165. ¿Cuánto? 165. 165 grados. ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás? Cada quien piensa con su cabeza. Analícenlo. Cada quien tiene su cerebro. Pues es que es un círculo de 360, le quita 90, quedan 270, entre 2, 165. Pero, ¿dónde dejaste el ángulo de acá abajo? Estoy mal. Ok. 130. 130 grados. Sí. Parece adivinanza. Voy a meter la mano al sombrero para sacar el conejo y no me equivoco y saco la manzana y la vuelvo a meter y no saco la pañoleta y saco otra vez. Ah, el conejo, ahora sí. Perdón. Acto de magia equivocado. Tache. Tache, guarache. Ahora, analícenlo, véanlo y razónenlo. Si yo tengo aquí un ángulo recto y acá tengo... ¿Ese es 115, profe? ¿Cuánto? 115. 115. Tache. No, no es 115. Yo tengo una proyección de 45 grados aquí. Tengo 90. ¿Qué hago? Pues entonces es como si yo proyectara, esto se lo enseñaron en matemáticas, ángulos complementarios. Proyecto una línea imaginaria aquí. Este ángulo 90 lo puedo trazar al otro lado y como si fuera el espejo. Y es un ángulo ¿qué? Opuesto por el vértice y entonces sigue siendo el mismo ángulo. Si yo tengo 90 acá, pues obviamente aquí voy a tener también 90. ¿Cuánto tengo acá arriba? Pues 45. Y si tengo 90 más 45, ¿cuánto me da? 90 más 45. ¿Cuánto da? Háganlo mentalmente. 135 grados. 165. 135 grados, así es. Entonces, pónganse truchas. Aquí en dibujo, ahorita más en esta parte, vamos a estar usando mucho geometría y geometría analítica, ¿eh?
Vamos a hablar de muchos ángulos y de proyecciones y todo ese show. Entonces, este ángulo tiene 135 grados. Entonces, ¿cuánto tiene el de arriba? Ya tengo 3 valores. Pues ya, saco en automático el tercero o el cuarto. ¿Cuánto da? Lo mismo, ¿no? 135. No, da 225. A ver, 225. Su compañera dice que 135, o sea, lo mismo. ¿Qué le ponemos aquí? H menos que... El que dice, su compañera que dice 225, ¿por qué? Y la compañera que dice 135, ¿por qué? Hay que justificarlo. ¿Por qué uno y por qué el otro? A 360 grados Ajá. le resté la... Ah, no estoy mal. Oh, ya iba yo a apuntarle. 360 le restaste, ahí no estoy mal. Ya no lo puedo poner ahí. A ver. El que dijo 135, la compañera. 135 grados. ¿Por qué? 135, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Le estoy haciendo Porque esto. 90 más 135 del otro ángulo son 225. De este lado 225. Yo tengo 90 más 135, 225, ¿sale? ¿Cuánto suma la sumatoria de ángulos internos? 360 grados. Por eso es igual a 135. 135 grados. $135. Tengo dos ángulos iguales y un ángulo desigual. Esta es la proyección. O sea, la proyección es esta, de la axonometría. Eso es lo que andamos buscando. Los ángulos en los que vamos a proyectarlos. Y a esto, si yo lo convierto en axonometría, me dice que cuando yo tenga dos ángulos iguales y uno desigual, entonces a esto se le llama que es una proyección dimétrica. Nosotros le vamos a poner, es una proyección dimétrica. ¿Ok? Ahora fíjense, vamos con el de abajo. ¿Cómo queda el de abajo? Yo tengo aquí entonces 30 grados. ¿Ok? Necesito saber la proyección. ¿Cuánto me da? Otra vez. ¿Tengo un ángulo recto? Sí. ¿Dónde? Aquí. 90. ¿Cuánto tengo acá? ¿Y cuánto tengo acá? 120. 120. 50. 120 ahí o 150. No, son 120. 120. Bueno, se contó. ¿Y este? Según tú no, o sea, fírmalo y diría así, como traigo zapato izquierdo y zapato derecho es 120. ¿Por qué? Sí, son 120. Así es, así como es, como está yo, calzones, ir a es 120. ¿Por qué? Porque son 90 más 30, ¿cuánto da? 120. Ahí está justificado. Eso es justificado, o sea, que tengas la razón y digas por qué, por qué, por qué. Ahí está. ¿Cuánto tengo el ángulo de arriba? 250. ¿250 o 150? 150. Ah, ok, 150. Ahí está. 150 grados. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me interesa de las proyecciones. Yo tengo dos ángulos iguales, pero aquí no tengo ninguno igual. Aquí, esta sigue siendo proyección caballera, ¿por qué? Tengo un ángulo recto. Pero en axonometría, ¿dónde queda esto? Esto nos dice que es una proyección trimétrica.
Son trimétrica, ¿por qué? Todos los ángulos son diferentes. Todo es diferente. Ahora, esta figura con respecto a esta, vean cómo cambió. Pero nos falta otra figura, otra proyección. ¿Cuál es la proyección qué? Isométrica. Entonces, si yo le doy aquí 30 grados, para que sea isométrica, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra isométrico? Ya lo estamos analizando aquí, ya le estoy diciendo cómo se manejan las medidas de ángulos de acuerdo a las palabras. Cómo se va a traducir isométrico a mis ángulos. Son iguales. Que los ángulos de proyección son iguales. Iso es igual medida, ¿sí? Isométrica es igual medida. Entonces, ¿qué ángulo le voy a dar de proyección para que sean iguales? ¿Habrá otro igual? ¿O es uno solo? Bueno, vamos a trazarlo porque si el tiempo nos gana. Ya van a dar, vean, las 4. Igual medida. 120. Entonces van a ser 120 grados, así es la proyección. Pero entonces, ¿cuánto le voy a dar entonces abajo? Para que me dé esos 120 grados, ¿cuánto le voy a dar? 30 grados en ambos lados. En ambos sentidos le vamos a dar 30 grados. Y en medio de la proyección aquí trazamos el eje vertical. Y le vamos a dar la misma medida que le estamos dando a los anteriores, se los damos ahorita. Y le damos los 12 centímetros, dijimos. ¿Sí ven? Sin tomar medidas, quedó exacto esa arista. Esta otra, aquí se me pasé por 1 centímetro. A ver, la vertical, a mí me pasé, la vertical me pasé por mucho. Ahí está. Así es como vamos a empezar a construir ya nuestras figuras. Vean, trazamos la proyección sobre los ejes. Entonces ya mido las aristas. ¿Cuánto tiene cada arista? Mi escuadra de 30, 60 ahora se va a volver súper importante, súper útil. Porque vamos a trabajar con esto. Entonces voy a trazar la proyección vertical aquí. Y mi escuadra les recomiendo que la usen en esa posición. Porque tengo el ángulo o la proyección de 30 grados. Entonces ya que tengo mi volumen construido de acuerdo a las aristas que construí con las medidas, ya tengo el ángulo que le proyecté, pero en realidad no ese es el ángulo. Su compañera hace rato nos dijo que el ángulo que yo voy a utilizar va a ser el mismo para todos. Y comentó que era 120 grados. Aquí tengo 120. 120. Y como les decía yo, no hay otra posición para que yo pueda poner el isométrico. Es la única posición que yo voy a tener para poderlo construir el isométrico. ¿Ok? Entonces, con las 3 proyecciones que tenemos aquí, ¿cuál se ve mejor? ¿Cuál tiene más apariencia para que yo lo pueda interpretar y lo pueda manejar? Que sea más agradable a la vista. El isométrico. El isométrico, ¿eh? El isométrico, entonces ese que nos dice que es más agradable a la vista. Entonces vamos a ponerle que esta es una proyección isométrica. Porque tiene sus ángulos de inclinación o de proyección, sus aristas miden lo mismo. Y sus planos de proyección también miden lo mismo. Y por eso hace que se vea igual, o sea, la vista se ve agradable. Estos de aquí no quiere decir que no tengan las mismas medidas, tienen las mismas medidas, pero no se ve tan agradable como este. ¿Ok? Entonces mi ángulo de proyección queda aquí, en esa posición. Ahora sí, estos dos dibujos, estos dos volúmenes, los vamos a
colocar de acuerdo a la proyección. La proyección gráfica nos dice que lo que nos interesa es esto, no esto. Entonces, cuando hacemos esto, lo que voy a hacer entonces, mi volumen lo voy a girar para que mi proyección en axonometría me dice que queda vertical. Vamos a ponerla vertical. Entonces la proyección, pues entonces la voy a girar y la voy a poner vertical. Y esta también la vamos a girar y la ponemos vertical. Así como está el isométrico, porque es mejor, más agradable, más atractivo. Entonces lo vamos a girar. ¿Ok? Entonces, cópienlo, dibújenlo ahí en su cuaderno, porque vamos a borrar. Aquí este pizarrón que ahora que tengo en esta otra casa está más chiquito. El otro pizarrón que tenemos allá en otra casa está más grande. Aquí está más chiquito. Entonces aquí está. Voy a borrar la forma plana. La forma plana ya saben que es un cuadrado. Lo voy a borrar para que vayan copiando los demás en lo que voy dibujando. Ok, fíjense. Para poder proyectar esta, girándola, entonces el ángulo que voy a tener abajo
va a ser ahora 45 grados en ambos lados. ¿Sí? 45 grados y tengo mi plano vertical. Entonces aquí mi proyección vertical sigue siendo la misma. Ahora lo que tengo que hacer es ya medir las aristas con los, vamos a darle la misma medida a todo, 12 centímetros que tengo de cada arista. Entonces ya con eso construyo aquí mi volumen, pero ya en proyección axonométrica, como debe de ser, que me dice que debe de ser el plano vertical, la proyección, ahí está. Ya tengo el primer plano, solo construyo el segundo. Ahí está. Y entonces lo construyo de este lado. Tengo esa proyección aquí y la construimos. No se cerró, pues entonces hago que se cierre. Ahí está. Y ya que lo tengo, entonces proyecto las de atrás. Las de atrás nunca se miden. Siempre nada más lo que vamos a hacer es trazarlas. Ahí está. Vean que hace ratito ya lo había construido, pero tuve que borrar para bajarlo. Porque si no, entonces vean, no iba a caber. Entonces, el ángulo de proyección, lo que yo necesito leer es este. Y entonces, aquí sí le voy a dar que tengo 135 grados. Tengo acá 90. 135 grados. Ok. Ahí sí ya. Ya tengo los 135 grados. Y está en posición vertical el plano de proyección. Entonces ya lo tengo ahora en nuestra axonometría. Ya queda dibujado completamente bien. ¿Sí se ve? Ahora ustedes solitos dibujen este. Este gírenlo. Y lo van a poner ubicado donde debe estar. Para que tenga una mejor vista. Sea más agradable a la vista. Si nosotros dibujamos con esta proyección así, es más agradable a la vista. Lo podemos entender mejor que así. ¿Ok? La proyección caballera entonces se usó hace algunos momentos, algunos años, pero entonces ya también ya se cambió. Ya se giró de tal manera que sea agradable a la vista y lo podamos entender fácilmente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguien tiene algún problema para girar para dibujarlo? Vean cómo se ven mejor estas dos proyecciones que estas. Aquí sí ya se asemeja como si fuera el cubo, pero en realidad no es un cubo, sino se vuelve en prisma. ¿Sí? Así como está, es como si fuera el prisma, porque se ve alargado, se ve hacia arriba. Pero visualmente, con las medidas que tenemos, que son todos iguales, sigue siendo como si fuera el cubo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ninguna? A mí me tiembla la mano. Ayer pasé, pero todo lo tiré aquí.